¿Mm? Por una cuestión obviamente de disponibilidad y de tiempo, mi idea cuál era, básicamente, estar los puntos más importantes, responder cualquier pregunta que pueda surgir siempre al final, por supuesto, y nada, revisar los puntos más importantes y alguna duda o preguntas que pueden ir surgiendo durante el final, ¿sí? Bueno, si les parece, vamos arrancando. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con este repaso. Cualquier cosa me interrumpen o me meto un matecito. Bien. Bueno, lo primero que quería destacar, que son muchas dudas que muchas veces surgen cuando a ustedes les toca estudiar, igual supongo que si ya rindieron hasta ahora lo deben saber, es regalar un poco los fundamentos, principalmente, ¿no? Recuerden la primera gran clasificación, dividiendo en métodos que utilizan radiación ionizante y los que no utilizan radiación ionizante. Eso se lo acuerdan, ¿no? Bien. ¿Cuáles eran los métodos que utilizan radiación ionizante? La radiología, la tomo, el PET, la emisión nuclear y la hemodinamia. Y los que no utilizan radiación ionizante, que son más inocuos, son la ecografía, el ecodoppler y la resonancia magnética. ¿Bien? Principalmente vamos a hacer hincapié en los que utilizan radiación ionizante, porque ecografía y resonancia son como el cielo y la tierra. En cambio, justamente estos, muchas veces vemos los finales que se los confunden. ¿Sí? Primero, como siempre, la radiografía. Ustedes siempre saben que la radiografía, ustedes tienen la parte de RX y después toda la parte de radiología, que son conceptos diferentes, ¿bien? En lo que es radiografía, sí, tienen lo que es la clasificación, que se viene con analógica, y radiografía digital, después la indirecta y la directa. Ya les digo, hoy en día prácticamente ya no usamos chasis, o sea, usamos básicamente la radiografía digital. La analógica era la vieja que usted tenía grandes placas que la poníamos detrás, con la grilla antidifusora. Hoy en día tenemos el captador de señal que está detrás, ¿sí? Y hace la reconstrucción digital. El equipo, que siempre recuerden, tenemos el tubo de rayos, bueno, ya sea de Paterbaki, que ya les digo, discutible, pero siempre recuerden la radiografía, y lo que usamos siempre hoy en día es la radiografía digital. Pero el equipo clásico es con el tubo de rayos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que me interesa que ustedes sepan en cada uno de estos estudios? Y es lo que siempre les digo, seguir una orden. Definir el estudio, porque así como se toma al final, o sea, saber qué es una radiografía, qué es una tomografía, qué es la resonancia, saber bien qué es el estudio, saber bien los principios físicos que constituyen el equipo, no una gran explicación, ni las leyes de la termodinámica, o cómo funcionan los protones, simplemente saber explicar la diferencia entre cada uno para justamente conocer y diferenciar los resultados que producen. La forma, por eso la definición de la radiografía, la forma que tenemos, que es la radiografía digital, y obviamente el equipo que nos integra. Por último, recuerden la forma en que nosotros vamos a clasificar los hallazgos o categorizar los hallazgos, que en el caso de la radiografía, ¿cómo es? En grados de atenuación, ¿sí? Es decir, aire, grasa, agua o sin metal, ¿sí? Siempre lo repito, y siempre lo tienen que saber porque es así como se lo van a preguntar. Y después, un concepto que siempre utilizamos es radio lúcido y radio opaco. ¿Acá hay alguna duda? No. Bueno, seguimos. Recuerden siempre que las densidades son grados de atenuación, porque las propiedades de los rayos X es que ellos pueden justamente atravesar objetos, ellos tienen penetración. Y es luego cuando implacan en la placa donde producen justamente donde producían, digamos, la precipitación de la sal de plata generando una imagen, en la impregnación. Y recuerden siempre que lo que caracteriza la radiografía es, sirve mucho como un primer estudio, ¿sí? Y se sigue utilizando, por supuesto. Y más que nada los resultados que produce, que son siempre imágenes bidimensionales superpuestas. Su homólogo puede considerarse esta, que son la parte de radiología, que utilizamos, por ejemplo, el seriógrafo, ¿sí?
en una cámara con circuito cerrado de TV, que produce imágenes dinámicas. Lo usan mucho en el servicio de hemodinamia, también lo usan, por ejemplo, los traumatólogos cuando tienen que colocar implantes. La diferencia es que justamente emite imágenes en tiempo real y como vos ves las densidades se invierten, ¿sí? Lo que justamente en la radiografía es densidad ósea, acá es densidad aire, y así sucesivamente. Se usa mucho justamente en la hemoterapia para la colocación de stents. Recuerden después siempre la ecografía, siempre recuerden lo mismo, la definición, recuerden un método que utiliza el ultrasonido, ¿sí? Es el clásico de la triple B, es decir, bueno, bonito y barato, que es un método que sirve en la guardia, ¿sí? Que es accesible, de bajo costo, ¿sí? La utilización del ultrasonido que se hace en la tecnología del eco, que rebota distintas estructuras y luego justamente esas mismas que rebotan son captadas por el transductor, ¿sí? Y eso justamente enviado a la máquina, que es este equipo. Lo que haya a nivel del servicio conmigo lo pueden ver. Lo que cambia los resultados son cada uno de distintos transductores. Desde este, por ejemplo, que es convexo, este plano para áreas superficiales, este para el área genital. Entonces, una vez que se emiten rayos que son procesados por el equipo, nosotros vamos a categorizar los rayos también en una escala de grises como la radiografía, pero que justamente al utilizar ondas de eco lo denominamos anecoico, hipoecoico, hiperecoico e isoecoico. ¿Sí? Luego tienen las variantes, como pueden ser el Doppler pulsado y el Doppler color, ¿sí? ¿Qué busca la ecografía Doppler? Como ustedes ya saben, básicamente lo que busca es la permeabilidad vascular, ¿sí? Es decir, ¿estoy irrigado o no? Punto. Y ese flujo puede ser centrífugo o centrípeto. Puede ir hacia el objeto o alejarse, ¿bien? De ahí que justamente le asigna un color según la dirección del flujo, como bien dice acá. Recuerden siempre, en algunos casos van a leer que se puede ser rojo cerca, azul lejos, pero eso también se puede ir al tipo de computador, eso no cambia, ¿sí? El doble pulsado lo que utiliza justamente la onda de velocidad, o sea, no mide presión, sino velocidad de flujo, ¿sí? Se utiliza mucho, por ejemplo, el pulsado en los estudios del recién nacido, va en las embarazadas más que nada para ver justamente el flujo en la uterina, ¿bien? Y evaluar justamente la correcta irrigación del feto. Fíjense acá tenemos distintas imágenes. Esto, por ejemplo, es una ecografía donde podemos visualizar el parénquima hepático y las ramas de la vena porta, ¿bien? Esta es una ecografía, muy buena ecografía, una transpa. También se lo usan mucho los cardiólogos, una ecografía de corazón, un ecocardio. Después tienen justamente una de vesícula, y acá sí, un concepto muy importante que después quiero que se lleven, las modificaciones de la pared posterior. Ustedes van a ver que los fenómenos de acústicos pueden modificar justamente lo que se encuentra por detrás del objeto en cuestión. Y esos dos fenómenos se clasifican como sombra acústica posterior y refuerzo posterior. ¿Qué significa esto? La sombra acústica posterior es cuando hay un objeto sólido que interrumpe el paso de los ecos y proyecta sombra por detrás de la pared. Por ende no veo nada. Un signo típico de la litiasis vesicular o cualquier tipo de litiasis. Son estructuras sólidas y hiperecoicas que proyectan. En cambio, el refuerzo posterior es un signo indirecto de que hay líquido. Esta es una ecografía directa de vejiga, donde podemos ver un corte longitudinal de la vejiga y donde podemos ver el diámetro anteroposterior y cómo todo esto es anecoico porque tiene línea. Y vemos cómo refuerza la pared posterior, se ve bien blanca, hiperecoica. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. La tomo. Esto es muy importante. Cuando ustedes muchas veces pasa que van directo a tomo. Sigan un orden siempre. Y cuando llega el paciente y los casos hipotéticos, sepan diferenciar ver cuándo uso eco, cuándo uso tomo, cuándo uso placa. Generalmente nosotros arrancamos con placa o con eco. ¿Sí? Bien. Recuerden siempre la tomografía como permite hacer la reconstrucción y cortes multiplanares, es decir, me mira una reconstrucción anatómica en 3 dimensiones, con cortes que pueden ser axiales, coronales o sagitales. Es un estudio que utiliza la ionizante porque utiliza la misma tecnología que utiliza la placa. La única diferencia es que tiene el tubo de rayos y de manera contralateral el receptor
y eso va girando alrededor del paciente y va haciendo una reconstrucción. Y el equipo que consta de la camilla, el cancio-túnel. ¿Bien? Ahora los hallazgos utilizan también lo mismo, la escala de grises. Ahora, ¿qué utilizamos? Las unidades de Hanfield. También, aire, grasa, agua parénquima, órgano sólido y calcio, ¿sí? Después les voy a pasar una que es un poco más específica, pero bueno, sepan muy bien los órganos sólidos y el parénquima para discriminar. ¿Cuál ventaja tiene el átomo? Ya dije, en parte la discriminación, la reconstrucción anatómica para poder estudiar tejido a profundidad, y además el uso del ROI me permite, cuando yo encuentro una lesión, puedo evaluar las unidades de Hanfield y en base justamente, si coincide o no, con determinadas estructuras o patrones, yo puedo categorizar los hallazgos y diagnosticar incluso. Muchas veces. Por ejemplo, cuando es un tumor, esta edificación tumoral, cómo está constituido un tumor, o los abscesos, si tengo una pared, por ejemplo, bien hiperdensa y el contenido hipodenso, cosa que en la placa no podemos. Entonces, acá sí, seguimos hablando de la alteración, de densidades, tenemos isodenso, hipodenso e hiperdenso. ¿Bien? Y con relación a los casos de litiasis, ¿cómo hago para saber si uso ecografía o rayo X? ¿Perdón, qué? En los casos que hay litiasis, por ahí, si son litiasis, por ejemplo, renales, ¿cómo sé si yo debería usar una ecografía o una rayo X? ¿Depende del órgano? ¿O cómo hago para saberlo? Como vos decís, es según el criterio clínico y según el órgano también. ¿Me sirve hacer una placa en una vesícula biliar? No, sería más la eco. Exactamente. ¿Por qué? Porque la ecografía directamente es un estudio que me permite hacer la imagen, obtener imagen en tiempo real, no irradia, pongo al paciente, que no lo tengo al toque, lo apoyo directamente en la vesícula y veo perfecto la piedra. En la Y vía si fuera urinaria es renal, diferente, pues porque, serían rayos, ¿no? ¿eh? Y si fuera renal, ya serían los rayos, porque casi siempre es de calcio, ¿o no? Por regla general, el mejor estudio para diagnosticar litiasis es primero acá con una ecografía. Y como la clínica generante es muy clásica, siempre nos orienta a pensar eso, porque produce ese típico dolor agudo, cólico, bien, con exacerbaciones intermitentes y con síntomas vasovagales, ¿sí? A veces son asintomáticos, no nos damos cuenta, pero si viene con la clínica compatible, que es lo que motiva a gente a consulta, se diagnostica con eso, ¿me entendés? Está bueno que hagas la pregunta. También a nivel renal, lo ideal es la eco, si yo quiero estudiar una directa renovesical. Ahora, si quiero visualizar un cálculo en el árbol urinario, y podría arrancar con una placa. Ahora, recordad que los litiasis, para eso tiene que tener cierto grado de densidad en la placa. Por eso no vemos la vesícula, pero sí la vía urinaria. Y la densidad depende justamente de la calcificación que tenga. Bueno, en realidad del grado de solidez de la estructura, pero en definitiva, el 90% de los cálculos son cálcicos, pero si no lo es, no lo va a diagnosticar, ¿me entendés? Y aparte hay que tener cierto tamaño. Pero siempre criterio, lo buscás en el riñón, no lo encontrás, puedes hacer la placa y ahí vas. No le hace 40 estudios, pero sí lo vas a tratar de usar lo que tenga a tu disposición. Pero bueno, está buena pregunta. Vale, gracias. No, de nada. Como acá pueden ver, la tomografía nos permite hacer distintos cortes anatómicos, desde cortes axiales, coronales y sagitales. ¿Bien? Pregunta clásica de examen. ¿Esta tiene o no tiene contraste? No No tiene. tiene. Perfecto. ¿Por qué? Por la aorta. Por el contraste endovenoso, chicos. Siempre va por el torrente circulatorio, lo habrán visto también en fármacos. Primero va a la circulación sanguínea, luego se distribuye el tejido y tiene varias fases, fase neutra, fase arterial y fase venosa. ¿Dónde buscaría el contraste? Siempre la arteria. Ojo, porque alguno, no sé por qué alguien dijo, espero, no sé quién haya sido, que buscan el contraste en el sistema nervioso central, acá en el canal medular. No, para nada. Siempre en la arteria. En este caso la aorta. ¿Bien? Si yo veo que la densidad de la aorta es igual a la densidad del parénquima en los órganos sólidos, nada, no hay contraste. En cambio, si la veo bien blanca, hiperdensa, ya sospecho que tiene contraste, fíjense acá. Veo la aorta, veo que los riñones también captaron contraste, una fase nefrográfica, veo que también, por ejemplo, todo lo que es el nivel hepático, veo como realza de estructuras. ¿Se ve? ¿Se entiende?
Incluso Sí. acá va a poner. Sí, Bien. Acá también, fíjense cómo la estructura en un corte coronal. Y bueno, también en el sagital. Por último, la resonancia magnética, que lo que me interesa es que discriminen muy bien entre RX, tomo y reso. Porque la reso lo que hace, y esto grábenselo a fuego, es, primero utiliza resonanizante, utiliza pulsos de radiofrecuencia, ¿sí? Que evalúa la composición protoneutrónica de las estructuras del cuerpo, ¿sí? Y yo que alguna misa porque en realidad, ¿es complejo? Sí, sí, es sumamente complejo y nadie le va a preguntar cómo funcionan los protones en el cuerpo. Pero lo que utiliza son eso, son pulsos de radiofrecuencia a través del gantrio túnel. Recuerden que el equipo es similar al del átomo, la camilla y el gantry, donde tenemos un tubo que justamente lo que hace es emitir los pulsos de radiofrecuencia y a partir de ahí genera distintas secuencias, ¿sí? A partir de esos campos magnéticos, ¿bien? Al excitar los hidrogeniones del cuerpo, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la terminología? Y acá no se confunden, cambia, ya no es densidad, hablamos de intensidad, entonces tenemos hipointenso, hiperintenso, isointenso, y cuando no capta nada es vacío de señal. Por lo general, entonces, ¿qué es el vacío de señal? El calcio, el hueso, ¿sí? O, por ejemplo, estructuras con un flujo rápido, por ejemplo, como algunas arterias, ¿bien? Acá también se utiliza contraste como la tomografía, recuerden el gadolinio, y la secuencia T1 te doy estilo. Como siempre les digo, ordenense, definición, sepan qué consiste el estudio, más o menos cómo está constituido el equipo para no confundirse, saber bien el principio físico que los regula, la terminología que utilizamos para categorizar los hallazgos, ¿bien? También sí utilizan contraste, la mayoría utilizan contraste, y las secuencias que son el T1, el T2 y el STIR, en el caso de la resonancia magnética, que es su particularidad. Y después, muchas veces también agregamos, como siempre, indicación y contraindicación. La resonancia, ¿qué contraindicación tiene? Y stents, por ejemplo, o si el paciente viene con un herido de bala, lógicamente no mete una resonancia, ¿bien? Tienen que saber siempre discriminar entre tomo y reso, ¿sí? ¿A qué prefiero la resonancia? Y, por ejemplo, para estadificar ciertos tumores que con la tomografía no puedo, para hacer un estudio anatómico más a detalle. El sistema nervioso central, el estudio Gold estándar usa resonancia magnética, de hecho, principalmente es uno de los que más se usa resonancia magnética. Típico entonces, bueno, T1, vamos a ver el T2, después justamente la resonancia magnética a nivel, fíjense, esta resonancia magnética, bien, lo podemos ver a nivel del parénquima cerebral, en un corte axial y en un corte sagital, bien. Ay, perdón, me confundí. Este es el T1 y este es el T2. Recuerden siempre, porque recuerden buscar el líquido siempre en el líquido, recuerden siempre que en el T2 el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, ¿bien? ¿Ven la diferencia? Acá sí yo busco justamente la diferencia en el líquido cefalorraquídeo, ¿bien? Recuerden que en el T1 la grasa se ve siempre bien blanca, hiperintensa, ¿bien? Por eso se alcanza tanto lo que es el tejido celular subcutáneo, la grasa peritoneal, los epiplones que recorren justamente la estructura del peritoneo, ¿bien? En cambio en el T2 no, el T2 se más para estudiar la patología, entonces por eso siempre cuando veo edema o necrosis o real se ve bien blanco, hiperintenso, ¿bien? Y después pasa tiene un estilo, una sustracción grasa, ¿sí? Bien. De ahí que justamente se elimina y ya justamente el líquido cefalorraquídeo ya no se ve bien blanco, sustrae eso. Bueno, en realidad sería un ser, ¿sí? Pues van a ver que tienen varias secuencias, no se confundan tanto. El estilo usa más que nada en abdomen también porque elimina la grasa y bueno, obviamente el flare que permite descartar la intensidad justamente del líquido cefalorraquídeo y después ver las distintas lesiones, pero... Entonces, en un T2 la grasa se mira intensa. Eh, sí, se va a ver generalmente hipointensa. A ver, lo que se busca es sintetizar, es mucho más complejo, ¿no? Pero en definitiva, cuando vos tenés distintas, ¿qué son las secuencias? Son distintos justamente...
son formas que tenemos entonces también de estudiar distintas estructuras, ¿bien? Se van generando a partir de los tiempos en los que vamos excitando los protones y vamos haciendo la reconstrucción digital, ¿bien? ¿Por qué se producen en distintas secuencias? Y bueno, porque justamente en la forma que nosotros excitamos las moléculas del cuerpo. Ahora, las metodologías que tenemos, nos permite estudiar, según lo que queramos estudiar, elegir la secuencia adecuada. La clásica es el T1 y el T2. En el T1 lo clásico es decir que la grasa se ve bien blanca y hiperintensa, por eso vemos tan resaltada la grasa peritoneal. ¿Bien? ¿Eso lo entendés? En el T2 no es que no se ve la grasa, lo que no voy a ver nunca que veo vacío de señal es la densidad cortical ósea. Y es una pregunta que hacemos, de examen que hacemos siempre. ¿Cómo se ve el hueso o cómo se ve la densidad cortical? Entonces eso discrimina entre tomo y rezo en primera instancia. Después, para el T1 y el T2, generalmente fijamos en el líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Y después las variantes, según esté ponderada en T1, en T2, generalmente en T2 tenemos secuencias como el FATSAT o como el FLAIR, que justamente permite eliminar esas interferencias. O sea, todos son básicamente selecciones que usamos y eso se hace todo por computadora. ¿Entendés? Sí, gracias. Perfecto. Bueno. Ahora sí lo que nos compete. ¿Se entendió entonces los distintos estudios? Sí. Bien. Es importante que entiendan bien cuáles son los estudios, cómo son los resultados, cómo lo podemos estudiar, diferenciar bien siempre tomo de rezo. Es lo más importante, es una de las cosas más importantes. Porque así después no se marean a la hora de estudiar y de evaluar tanto las distintas regiones anatómicas como distintas patologías. ¿Bien? Entonces, para estudiar el tórax, volvemos a lo mismo, las densidades, recuerden siempre, aire, grasa, agua, calcio y metal. ¿Bien? Recuerden bien las densidades. Esto sí, muy importante. ¿Cómo pedir un estudio? Ustedes saben. ¿Cómo se pide un estudio primero? Primero los datos del paciente, el estudio que se va a pedir, puede ser una radiografía de tórax, frente, eh, de pie, y después el diagnóstico, la fecha y firma y sello del médico. Bien, perfecto. Son 5 cosas principalmente. Los datos del paciente, el estudio bien pedido, el diagnóstico presuntivo, fecha, firma y sello. ¿Bien? 5 cositas básicas, ¿sí? Eso a partir de ahí, porque tienen que conocer siempre bien el nombre del estudio para ver bien cómo pedirlo después. ¿Bien? Entonces, si hablamos primero, ¿cuál es el estudio clásico que usamos? Nosotros siempre enfocamos en tórax porque, primero, es uno de los que más se van a pedir en la guardia y los que más se van a encontrar en la práctica clínica, ¿sí? Entonces, ¿qué era? Recuerden la teleradiografía de tórax, ¿bien? Justamente tele porque se hace a distancia, recuerden siempre que la distancia óptima es a 1,80 metros, siempre se saca 1,80 metros para evitar el efecto justamente de la ampliación geométrica, ¿sí? Ahora, ¿cómo se saca? Recuerden siempre el frente, perfil, el pararadiológico clásico. En el tórax de frente, que ese paciente va a estar abrazando el chasis, ¿bien? Siempre se hace la incidencia postero-anterior en inspiración profunda para aumentar bien la expansión pulmonar, descender bien las curvas diafragmáticas, ¿sí? Y que bien los campos pulmonares se vean bien blancos, ¿sí? O sea, bien negros, ¿sí? Bien radiolúcidos, porque recuerden que siempre los pulmones tienen, entonces vemos la expansión pulmonar y el descenso del diafragma, y de hecho después la acumulación de sangre se va a acumular de acá, en las bases, ¿bien? Eso en un tórax frente, ¿sí? En cambio en el de perfil, bueno, también, distancia en 80, después la cara lateral del tórax se va a apoyar sobre el chasis, ¿bien? Con los brazos levantados y también inspiración profunda. Que antes usamos siempre la cara lateral izquierda para poder visualizar siempre lo que buscamos y que el corazón, justamente, mantenga esas proporciones adecuadas. ¿Ok? Entonces, en el caso del tórax es donde más hacemos hincapié en la técnica por este fenómeno que decimos de la ampliación geométrica. ¿Sí? Entonces, método, definición, o sea, primero el nombre del método, obviamente. Técnica del método, siempre, cómo se hace y cómo se saca, y las características principales del método, ¿bien?
En el caso de la placa de tórax, tenemos parámetros para ver si está bien sacada, ¿bien? O bueno, bien tomada, ¿bien? Esto siempre importante porque lo van a preguntar. Inspirada, penetrada y centrada, ¿bien? IPC. Primero, inspirada. ¿Qué significa inspirada? Y que el paciente tiene que tomar oxígeno y se ven los pulmones que están bien inflados y se mide la distancia que hay entre eh, el parénquima pulmonar y no sé cómo decirlo, y la cavidad torácica. No. Eh, Esto es así, fíjate. Cuando hablamos de radiografía de tórax, hablamos de una distancia foco-película de por lo menos un 80 metros. O bueno, de hasta un 80 metros. ¿Sí? Eso primero. Y eso porque justamente cuando el cuerpo más cerca esté de la placa, más cercana la proporción a la realidad. Siempre aguante ese término, distancia, foco, película. ¿Ok? Bien. Después, si hablamos de que esté bien inspirada, quiere decir que como la placa se hace en inspiración profunda, y eso para que los vía aérea se distienda bien, llenar los pulmones de aire, yo voy a poder visualizar en la placa de 9 a 11 cartílagos costales posteriores, esto por regla general, y de 7 a 9 anteriores. ¿Cómo se ven las costillas posteriores? Generalmente vemos cómo sobresalen de la columna vertebral, cóncavas hacia abajo, horizontales, y cómo se cruzan con justamente las anteriores, dando esta imagen. Bien, fíjate cómo justamente son discontinuas porque por delante tengo articulación contrasternal. ¿Eso se entiende? Inspira eso, evaluar el grado de descenso del diafragma, punto. Los pulmones se expanden y el diafragma se abate. ¿Bien? Nada más. Y utilizo, coento los arcos costales para tener una idea de la misma. Ahora, el paciente llega como llega. Y inspira como inspira. También existe hiperinsuflación, por ejemplo, en pacientes con EPOC. Después, si hablamos de la penetración, hablamos de la kilovoltaje. Profe, perdón, ¿puedes repetir cuántos arcos costales son anteriores y cuántos posteriores se cuentan? Ah, sí. Sí, generalmente son de 9 a 11 cartílagos costales posteriores, los pueden ver acá. Fíjense, acá tienen el opérculo torácico, se confundan. Y acá tienen la primera costilla. Y de ahí van contando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como prefieran. Generalmente se tienen que poder visualizar de 9 a 11 cartílagos costales, de 9 a 11 arcos costales posteriores y de 7 a 9 arcos costales anteriores. ¿Sí? O sea, de 9 a 11 posteriores y de 7 a 9 anteriores. ¿Sí? Gracias. Sí. No, nada. Bien. La penetración, también, tema importante. Esto quedó de las viejas épocas, lo que básicamente tenían con la dosis de kilovoltaje, ¿sí? No les necesita que sepan la dosis correcta, pero quiere decir que con una correcta dosis de kilovoltaje nosotros podemos penetrar estructuras, ¿sí? Esa es una propiedad que tienen los rayos X, la penetración de estructuras sólidas, ¿bien? Y según cómo impacten y los grados de atenuación que produzcan, genera una imagen que varía la densidad, ¿sí? El grado de penetración depende del kilovoltaje. Ahora, con una buena dosis, que no hace falta que la sepan, tienen que poder visualizar estructuras generalmente retrocardíacas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver con un correcto grado de penetración? La tráquea, fíjense, la columna de aire, bien negra, radiolúcida, tiene un superpone justamente con la columna lateral, como decíamos. También puedo visualizar cómo se bifurca en los bronquios fuentes, ¿sí? Bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, ¿bien? Y por último, pero no menos importante, la trama broncovascular, ¿bien? Recuerden siempre que la trama tiene que llegar hasta 1 centímetro del reborde costal. Y por último, que esté bien centrada. Importantísimo también y fundamental. ¿Cómo me doy cuenta que está bien centrada? Porque vemos que la apófisis espinosa es equidistante de la epífisis proximal de la clavícula, ¿sí? De ambas clavículas. Recuerden siempre, apófisis espinosa, epífisis proximal de la clavícula, y vemos como equidistante de ambas, ¿sí? Eso me da una idea de que esté centrada, ¿bien? Entonces que estos estén relativamente alineadas, entonces se rectifico que la disposición anatómica es como yo la conozco.
Evito que esté rotada. ¿Ok? Bueno. Acá pueden ver un zoom, acá ven la apófisis espinosa y ven la clavícula. Y qué imagen tan fea. Va. Entonces, para esto lo que necesito que ustedes sepan es que sigan un orden siempre. Hasta ahora entonces, ¿qué vimos? Primero, definir el estudio del tórax. Recuerden la teleradiografía de tórax. ¿Cuál es el par radiológico que siempre se pide y que ustedes van a tener que decir? Frente y perfil. ¿Sí? Hay variantes, pero sepan esos dos. ¿Ya? Después, saber cómo se saca la técnica y los parámetros parece que está bien sacada. Eso es lo primero que tienen que saber. Luego, ¿de qué dependen los hallazgos? Y la forma de interpretar el estudio, eso lo definen ustedes. Viene con la práctica. A mí me gusta dividirlo por región anatómica y por estructuras. ¿Bien? Si hablamos del tórax puntualmente, ustedes van a evaluar primero que el tórax tiene un continente, ¿bien? Y un contenido. Si hablamos del contenido, nada. Pulmón y vía aérea, siempre. Pleura, mediastino, corazón. Y si quieren, la aorta. 5 cositas. ¿Bien? El continente es siempre la jaula torácica. ¿Bien? O la caja torácica. Entonces, si hablamos del continente, ustedes van a evaluar, como ya vieron, columna vertebral, arcos costales, la pared, descartar que por ejemplo tenga alguna fractura. ¿Bien? Pueden contar los arcos costales. ¿Bien? Descartar que tenga alguna genesia, alguna alteración. Y van a ver que justamente una buena forma de evaluar la placa es que ocupa estas dos trapeceos por encima del opérculo torácico, generalmente, ¿sí? Y van a ver después los senos costofrénicos agudos terminados en punta. Y de paso ahí también evalúan la pleura, ¿bien? Así hablan los senos costofrénicos. Y de acá que no tenga, por ejemplo, una patología como un derrame pleural, ¿bien? Si hablamos de pulmón y vía aérea, ustedes van a ver cómo se ven los pulmones. Bien negros, radiolúcidos, ¿bien? Eso es lo primero. Y la trama broncovascular, densidad agua. Entonces, a partir de esto pueden por estructura anatómica y también por gradiente de densidad o distribución de las distintas densidades. ¿Bien? Entonces pueden evaluar, bueno, cómo está la tráquea, cómo están los bronquiofuentes, hablando de la vía aérea. ¿Bien? Fíjense que la tráquea arranca en la laringe, ¿sí? A nivel de la sexta, séptima vértebra cervical y termina en la cuarta vértebra dorsal en la carina. ¿Sí? Y luego se difusa con los bronquios. A partir de esto pueden hablar de vía aérea. Bueno, hablemos de vía aérea entonces. ¿Qué otra cosa puedo evaluar? Bueno, recuerden la segmentación broncopulmonar, ¿sí? Ahí me podría decir cómo es la segmentación broncopulmonar del pulmón derecho. Bueno, no importa. Ustedes van a evaluar eso en el pulmón principalmente. Cuando quiero hablar del parénquima, recuerden siempre, bien negro radiolúcido, después la segmentación broncopulmonar, y la trama broncovascular, y alguna antecedentes que pueden tener son cosas como hiperclaridad, ¿sí? O radioopacidad, y ahí es como yo evalúo justamente las patologías, ¿bien? Sepan después entonces, ¿qué encuentro bien negro y radiolúcido? Nada, hay el aire en la tráquea, en los bronquios, y en los pulmones, en los campos pulmonares, ¿bien? La densidad grasa, donde la voy a encontrar en el tejido celular subcutáneo que los rodea. La densidad agua y en el parénquima, en la trama broncovascular, en los órganos, ¿sí? La densidad calcio en los arcos costales, en la caja ósea, y bueno, la densidad metal no es normal. Es la única densidad que preferible no encontrar, por lo general. ¿Entiendes? Bien. Primero tienen que valorar eso. Pulmón y vía aérea. Sepan bien la segmentación y sepan bien qué es un lobulillo primario, qué es una sine y qué es un lobulillo secundario, ¿sí? Luego, cuando evalúan pulmón y vía aérea, pueden ir a mediastino. Y ahí sí. ¿Qué tienen que saber de mediastino? Lo clásico. Contornos mediastinales o arcos mediastinales. No pueden ir a rendir sin saber eso. Ustedes saben que el paradiológico es frente y perfil. O sea que
contornos lo vamos a hablar también, frente y perfil, ¿bien? Cuando pasamos el pulmón al mediastino, tienen que saber bien qué es el mediastino. Recuerden que es la región anatómica comprendida entre ambos campos pulmonares, ¿sí? Que tiene por delante la columna, digamos, el esternón y por detrás la columna vertebral. Sepan bien los límites entre el mediastino superior y el mediastino inferior, hasta el ángulo de Lewis. Sepan bien la división entre el mediastino anterior, medio y posterior, ¿sí? Para poder localizar estructuras, ¿bien? Y en la placa, como es bidimensional, eso más que nada la tomo, pero cuando hagamos la placa y las imágenes de estructuras se superpongan, nos van a dar como resultado los contornos mediastinales, ¿bien? Y esto es innegociable en un examen cuando estudien placa de tórax, ¿bien? ¿Cuáles son los contornos mediastinales? Recuerden que hay dos campos mediastinales, derecho e izquierdo. Recuerden siempre diferenciarlo, derecha e izquierda. A la derecha decimos siempre que es predominantemente venosa. ¿Y qué encontramos? Bueno, vena nominada derecha primero, o tronco venoso brachiocefálico derecho. Esta estructura con la que se va por la unión de la yugular interna con la vena subclavia, forman la vena nominada, o tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿sí? Acá se puede ver bien claramente. Descendiendo, tenemos la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior. ¿Bien? Por otro lado, del lado izquierdo, encontramos la arteria subclavia, el botón aórtico, el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? No vamos a hacer un recuerdo. Ustedes ya supongo que recuerdan la anatomía cardíaca y la anatomía de grandes vasos porque ya vienen de rendir, algunos vienen de rendir trabajo. Así que, nada, conozcan bien cuáles son las estructuras y cuáles son las cámaras cardíacas, ¿sí? Y de ahí los grandes vasos que salen de la misma. Nosotros sabemos que la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha. El tronco de la pulmonar, donde sale del ventrículo derecho, sale y viene acá, y luego se bifurca en dos. ¿Bien? Luego el botón aórtico, que en general ocurre justamente en la aorta, y la arteria subclavia. ¿Bien? La arteria pulmonar del lado derecho no se ve, ¿no? ¿Eh? La arteria pulmonar del lado derecho no se ve, ¿no? Sí, cómo no. ¿Sí? Acá. Ah, ya, gracias. El bronquio siempre se ve con aire. Esta es la pulmonar. La arteria, lo que vemos del tronco, lo que vemos acá, ojo, por la duda, claro. Este es el tronco de la pulmonar, es decir, que el tronco tendría que salir del ventrículo derecho, llegar acá y luego bifurcarse. ¿Ok? ¿Sí? La pulmonar constituye el 90% del pedículo pulmonar. Muy importante que lo sepan. ¿Sí? El resto es resto. Bien, acá desciende y se divide. Bien. Y una cosa de lo último, recuerden siempre que lo que es la aurícula derecha con respecto al ventrículo izquierdo, como por la disposición anatómica que tiene el corazón, como es oblicuo hacia abajo hacia la izquierda, yo lo que veo es, como el ventrículo derecho es más anterior y se proyecta acá, vemos solamente la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. En cambio, en el perfil, y vean como el ventrículo izquierdo siempre hacia adelante, bien oblicuo hacia abajo hacia la izquierda, y cómo se propone con el diafragma. ¿Y se acuerdan el signo radiográfico que produce cuando dos estructuras de la misma densidad se borran los límites? Bueno, estudien. Entonces, en el perfil, nos permite hacer lo que sería, digamos, el estudio que buscamos hacer en la tomo, que es la reconstrucción en plano. En una época todos teníamos la placa, entonces siempre el frente y el perfil. Ya localizamos distintas estructuras. Bien, vemos cómo justamente el ventrículo derecho, al ser más anterior, se proyecta sobre el esternón. Fíjense. Entonces tengo en el perfil, ventrículo derecho, y la aurícula izquierda. Bien, en el perfil que vamos a estudiar son los, hablamos de un arco anterior o un contorno anterior, que arranca con el ventrículo derecho, saliendo del esternón, vemos cómo hay el tronco de la pulmonar, y luego la aorta ascendente, cómo se proyecta, para terminar en el callado de la aorta. El contorno posterior incluye el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ¿ok? Bien hacia atrás, ¿ok? Bien. Era el signo de la silueta, quizás.
cuando se superponían dos estructuras de la Gracias, misma capacidad. gracias. Espero verte en el final, porque gracias. Está correcto. Correcto. Genial. Bien. Entonces, contorno anterior, contorno posterior. ¿Ok? Ventrículo izquierdo, sale acá, tuki, y la aurícula izquierda. Bien. Luego tenemos digamos, el contorno medio, que incluye callado de la aorta, que se proyecta hacia atrás, el callado de la pulmonar, perdón, y vemos como la pulmonar, generalmente en el derecho, pasa por delante, en el izquierdo pasa por arriba, y acá podemos ver callado, arteria y bronquio fuente, ¿sí? La que me preguntaba por el tronco, fíjate que acá se ve como el tronco sale y se bifurca la arteria pulmonar, ¿bien? Entonces yo siempre lo veo en el frente y en el perfil, ¿sí? Y lo busco y así hago seguimiento. Entonces podemos ver el diafragma derecho por un lado, el diafragma izquierdo. Fíjate que el diafragma izquierdo se proyecta hasta mitad anterior y el diafragma derecho ocupa todo, ¿sí? Esto porque justamente fue tomado en la cara lateral izquierda, ¿ok? Y por último, simplemente, como siempre, espacios claros. No se pueden olvidar, son 4. El espacio claro retroesternal, recuerden, tenemos por delante la pared posterior del esternón, por detrás la silueta cardíaca, y bueno, la tráquea. Luego recuerden, espacio retrotráquea, que es este espacio casi triangular que tiene por delante la tráquea, se apoya sobre el callado y por la columna. Ventana aórtico-pulmonar, que generalmente es lo que tiene grasa, y se encuentra entre el callado y la arteria pulmonar, entre el callado de la aorta y el callado de la pulmonar. Y por último, espacio claro retrocardíaco, que se encuentra entonces por detrás de la silueta cardíaca, entra con el lateral y apoyada sobre el diafragma. ¿Bien? ¿Hasta acá todo bien? Bien. Sí. Y por último, las líneas mediastinales, que, bueno, como dice la definición, son interfaces entre distintas estructuras. Básicamente son las reflexiones de la pleura sobre distintas estructuras. Hay algunos que lo toman y otros que no. Sí, sépanselo, obviamente. Más que nada, divídanse por estructura, por tema, vía aérea, por un lado, mediastino por el otro, corazón por el otro. ¿Bien? Sepan bien los contornos en el frente y en el perfil. Y sí, las líneas mediastinales, que era una forma que teníamos antes que hiciese el átomo, justamente para localizar todas con mayor precisión, ¿sí? Y las lesiones, más que nada con mayor precisión, ¿sí? Básicamente se forman por, ya les digo, por la reflexión de la de distintas estructuras y forman estas líneas que son relativamente hiperdensas. Sí. La línea, ¿quiere decir que no son importantes? No, son importantes y se las pueden tomar. La línea de unión mediastina anterior, básicamente, es por las pleuras de los lóbulos superiores, que obviamente no la voy a poder, o la voy a ver con dificultad en el frente. La banda paratraqueal derecha hacía la reflexión sobre la pared lateral derecha de la tráquea. La línea esofágica sería desde el lóbulo inferior del pulmón, ya sea en el esófago o en la ácidos, ¿sí? Y que tenía que medir y generalmente recuerden que la paratraqueal derecha no tiene que medir más de 4 milímetros, si no es patológico. Las bandas paravertebrales, acá de la columna vertebral. La línea ortopulmonar, lo dice el nombre, y la paraórtica también lo dice el nombre. Una Bueno, pregunta. sí, ¿La línea aortopulmonar refiere a la línea de la ventana aortopulmonar? no. Ahora después te lo respondo, yo para ya ir terminando y pasamos al siguiente tema. ¿Sí? Bueno, Entonces, bueno, acá le podemos preguntar si las líneas que pueden reconocer generalmente si hablamos de daño mediastina anterior, se van a encontrar los lóbulos superiores. Pero acá no lo vamos a ver. Bien, la paratraqueal, la pleura esofágica tendría que estar por acá, porque la reflexión del lóbulo inferior sobre el esófago o justamente sobre la vena ácidos, ¿sí? Luego las paravertebrales. Luego tiene justamente la paraórtica y bueno, después la paraórtica y la parapulmonar. Acá si en una tomografía ya gigante que pueden verla. Acá podemos visualizar
ustedes lo que importante del átomo en el estudio del tórax, debutan con placa de tórax. Ahora, ¿cuándo pasamos al átomo? Y cuando ustedes quieren localizar estructuras con mayor precisión, según el corte anatómico que hagan y la altura del mismo, puede localizar lesión y puede localizar estructuras, ¿sí? Cuando pasamos de placa a átomo es para localizar, ya les digo, con mayor precisión las distintas estructuras, también sirve, por ejemplo, para estadificar tumores, para estudiar la anatomía con un mayor grado de precisión, ¿sí? Una reconstrucción tridimensional, ¿ok? O sea, que sepan bien la definición, el estudio con las distintas estructuras anatómicas, ¿sí? Y sepan que en el tórax tenemos las distintas ventanas, ¿sí? Sepan bien que nosotros tenemos ventana pulmonar o ventana parénquima, ventana mediastínica, y hay otras también. Sepan también que existe, por ejemplo, la ventana ósea, ¿bien? Acá podemos ver una ventana pulmonar, donde vemos la línea mediastinal anterior. Acá te da pleura esofágica, la paratraqueal. Y fíjense la altura en la que lo hacemos. Acá esto es un corte coronal y estos son los distintos cortes axiales, donde un corte a través del corazón y este a través por encima del callado. ¿Bien? Vamos a ver que es a través del callado. Y fíjense, este es un corte mediastínico. Fíjense, este no tiene contraste y este tiene contraste. ¿Sí? Recuerden siempre eso y después las unidades de Humphrey que también se preguntan mucho. ¿Sí? Corazón no se le suba mucho. Recuerden siempre que los contornos, que siempre estudiar por uno del corazón, se hacen en el frente y en el perfil. Recuerden que el corazón tiene distintos tipos, como el transverso, el corazón en gota, o bueno, el corazón vertical y el corazón globuloso, que es el normal, ¿sí? Y para descartar la cardiomegalia tenemos el índice cardiotorácico. ¿Cómo se calcula? Trazamos una línea, que atraviesa generalmente las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales, extremo distal de la aurícula derecha, extremo distal del ventrículo izquierdo, y luego el diámetro total del tórax. Hacemos A más B sobre C, y siempre la distancia tiene que dar menos de 0,5 en el adulto. En el niño puede ser un poco más, recuerden que puede ser hasta 60% hasta 0,6. ¿Ok? Bien. Entonces, para estudiar el tórax, principalmente placa y tomo. Nada más. Ahora, otros estudios, que son, esto no lo hace el imagenólogo, lo hace el cardiólogo, es la ecografía, ¿sí? La ecografía en tórax tiene sentido más que nada en corazón. Se hace en otras cosas, poder se puede, pero principalmente en el corazón. ¿Para qué sirve? Ya recomendamos que nosotros vimos que es un estudio que utiliza ultrasonido y nos permite hacer cortes ecográficos. Vemos un corte en 4 cavidades, ¿bien? Y puedo visualizar bien las cámaras, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿sí? Septum ventricular, o bueno, interventricular, intraauricular, las válvulas, ¿ok? ¿Y esto para qué me sirve? Y me da un montón de información. Primero que es en tiempo real, me da una idea de la funcionalidad del corazón, no es solo una imagen, me puedo evaluar tanto las paredes del corazón como la función, y también puedo ver incluso la fracción de eyección, ¿sí? De la funcionalidad cardíaca. Y es un estudio que es inocuo y no tiene prácticamente ninguna contraindicación. ¿Sí? Así que se pide mucho. Ustedes sí lo van a pedir. El técnico de imagen no lo va a derivar al cardiólogo. Es un currazo que por desgracia perdimos. Y por último, la resonancia. Una cosita muy importante acá. ¿Resonancia en tórax se pide? Sí. Sepan que se pide. Pero depende más que nada de lo que vos quieras buscar. No tanto no es la rutina clásica. ¿Por qué? Porque la resonancia tiene protocolos. ¿Bien? Entonces se pide según lo que ustedes quieran estudiar. Por ejemplo, se usa en pulmón, o bueno, estaba leyendo en un momento que se usaba, estaba empezando a usar como pulmón. ¿Por qué? Porque justamente para estadificación de tumores pulmonares, ustedes ya algo de cáncer de pulmón vieron, ustedes saben que sea por el pucho, y que se produce a nivel de la vía aérea, no se puede sobreirradiar al paciente, pueden hacerle 40 tomos, no es viable, para seguimiento. Entonces se está viendo la posibilidad. Pero vos para eso tenés que, focalmente, tenés que, cuando haces ese procesamiento del paciente a través del tubo, a través del GANF y hacer la reconstrucción digital, tenés que saber qué querés hacer, la estructura que querés estudiar. En ese caso, sea para el pulmón. Después tenés otra más específica como la cardioresonancia, que esto ya es un grado de especialidad mayor. Hay expertos que hacen esto, y lo que hacen es evaluar la estructura del corazón, fíjense, en un corte coronal,
en un corte axial, ¿bien? Y lo que hablan son distintas paredes del corazón, las estructuras y los vasos que salen, ¿sí? Son las mismas secuencias, por lo general, ¿no? El T1, el T2, fíjense acá tiene un T2 hermoso, ¿bien? Pero, por ejemplo, lo que no les va a servir para la funcionalidad del corazón, ni que habla que tampoco les va a servir para un trauma, ¿me entendés? Paciente que llega con un balazo en el pecho y sospecha que tiene un tamponamiento cardíaco, lo manda directo a tomo para estudiarlo, y a veces ni eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ustedes digo que llevan tiempo de estudio. La rezo necesitas tiempo para hacer estudio, para procesarlo, para estudiar la patología, ¿bien? Y eso es lo importante. Si yo quisiese, por ejemplo, estatisticar tumores, sí, me sirve un montón. O patologías más complejas. ¿Mm? Por último, sí, recuerden la diferencia con el pediátrico. Por último, fíjense lo que es la inclinación del tubo de rayos, ¿bien? El niño en decúbito dorsal, generalmente es una inclinación de 10 grados, ¿bien? Fíjense que ya no es posterior anterior, es antero posterior, ¿bien? Tratan de eliminar justamente la pseudocardiomegalia porque al niño pedirle que se pare imposible. Generalmente ya los 4 años lo podemos parar, la podemos hacer, podemos ir. Generalmente acá lo que se busca es tomar imagen como se pueda. Después ya a partir de los 4 años, cuando ya deje de ser lactante, ya la imagen empieza a mejorar, ya podemos ir iniciando la técnica, ¿bien? Sí sepan algunas diferencias claves, como pueden ser la pseudocardiomegalia y obviamente descartar el timo en las imágenes. ¿Bien? ¿Hasta acá todo bien? ¿Hay alguna duda? Todo bien. Perfecto. Bueno, damos 5 minutos y ahora seguimos con el siguiente fase del repaso. Ah, sí, por las dudas. Una chica me había preguntado por la línea ortopulmonar, ¿no? Para aclarar, ¿no? Las líneas mediastinales se las tienen que saber, o sea, arcos mediastinales sí, obvio. Y en realidad las líneas y estas dependen mucho del docente que las toma. Ahora, no es tan complicado tampoco, es razonamiento puro. Sí, lo que es la ortopulmonar, fíjate lo que es acá en el borde. Lo que sería en el frente, lo que es el botón aórtico y la pulmonar, ¿bien? Tiene que haber este ángulo que es cóncavo, ¿se entiende? Si es convexo, pues sospechar alguna patología. Ejemplo, una dilatación, un aneurisma de aorta que justo me comprometa esta y empiece que esta zona se empiece a proyectar. ¿Sí? Son líneas que se toman o para dentro que se toman, ¿me entendés? Ojalá todas las placas se viesen hermosas como esta. ¿Sí? Sí, listo, gracias. Perfecto. No, no, yo por las dudas. Porque la paraórtica sería acá y la ortopulmonar acá. Por la duda, claro, siempre eso. Sí, era eso. Bien. Pero tranqui, vieron que estos estudios con lógica pura se sacan todos los conceptos. O sea, ya llega un punto en que uno tanto cuando empieza a rendir exámenes, bueno, viene usted a los repasos, que nosotros hacemos con todo gusto, las clases teóricas y todo, ya prácticamente el mío se pierde.
Bueno, último vamos a ver un poco de abdomen 1. Pues ya para ir cerrando, ya vimos la primera parte, vimos los fundamentos del estudio, sepan más que nada de tórax, ya lo que estuvimos viendo hasta ahora, es un montón. Y por último el abdomen 1. ¿Bien? De acá me gustaría destacar, como siempre, placa de abdomen, la SGD, la TC y la RMI. ¿Bien? Bien. Primero la placa de abdomen. Fíjense que acá ya la técnica cambia. Volvemos a lo mismo siempre, por eso me gusta que ustedes se ordenen. Definición del estudio y cómo se pide, la técnica, la anatomía, cómo categorizamos los hallazgos o qué resultado podemos obtener y siempre indicación y contraindicación si es que las tienen claro. ¿Bien? Cuando hablamos de la RX de abdomen, lo que pedimos es la directa de abdomen. ¿Bien? Por regla general, el par radiológico que se pide siempre es el frente, el decúbito y el de tórax. ¿Sí? Son 3 el que constituyen el par radiológico. ¿Ok? De incidencias, en este caso también cambian. Recuerden que en el abdomen es un abdomen de frente, ¿sí? El mayor frente por delante del paciente. La incidencia antero-posterior. ¿Bien? Y la distancia generalmente es de 1 metro. Aunque bueno. ¿Bien? Eso por un lado. Entonces, primero la directa de abdomen. Tengo que hacer justamente, como ya les digo, la técnica de la incidencia, después la anatomía y, por supuesto, saber las indicaciones. ¿Ok? Bueno, ¿qué fundamentos tiene? Volvemos a lo mismo. Volvemos a las 4 densidades. Aire, grasa, agua, calcio, metal. Punto. ¿Bien? Y ahí es que vamos a buscar. Ustedes busquen la principal diferencia entre el frente y el decúbito. La palabra que yo quiero que me digan y que salgan de su boca es niveles hidroaéreos. ¿Sí? ¿Qué son los niveles? Es una interfaz de aire líquido. ¿Bien? Agua abajo, aire arriba. Punto. Agua abajo, aire arriba. Abajo, aire arriba. ¿Se entiende? Bien. Obviamente se ven principalmente de pie. ¿Por qué? Porque la gravedad, ¿no? Entonces, por lo mismo, ¿cuáles son los términos clave? Radio lúcido y radio opaco. Recuerden los niveles hidroaéreos. Y después, para estudiar las estructuras, sepan bien saber la anatomía. La anatomía es fundamental para entender esto, chicos. Fundamental. No es negociable. No se puede ser doctor sin saber anatomía. Esas estructuras tienen una densidad. Pero lo bueno de la densidad es que se pueden categorizar. Claro, varían, pero se pueden categorizar. Entonces, la densidad ósea, ¿dónde la vemos? En los remarcos óseos que constituyen la cavidad abdominal. Recuerden que el abdomen no tiene una cavidad fija como el tórax. Sí tiene los arcos costales, ¿sí? Tiene la pelvis, ¿bien? Los huesos ilíacos, la columna vertebral, ¿sí? Y bueno, la sínfisis por delante. Y todo eso lo veo densidad calcio, bien blanco, radio opaco, ¿bien? Por un lado eso. Después, tenemos los músculos y las fascias. Yo puedo visualizar, por ejemplo, la sombra del psoas que se proyecta acá. No hay mucha claridad, pero se puede, ¿sí? Eso por un lado. Después, también puedo buscar densidad aire. ¿Bien? ¿Dónde encuentro aire normalmente? En la cámara gástrica, que no se ve tanto. Fíjense, acá se ve el ángulo esplénico del colon. Sepan diferenciar bien derecha de izquierda. ¿Bien? Después. Sí. Entonces, cámara gástrica también. Recuerden el colon. Y que por lo general en el duodeno, bueno, en las asas intestinales, generalmente no debería buscar aire. Por lo general, salvo que esté distendido, que haya comido justamente o que haya tomado líquidos. ¿Bien? Entonces siempre recuerden bien buscar el calcio, buscar los remarcos óseos, buscar el aire en las vísceras, en la cámara gástrica y en el colon sobre todo. ¿Bien? Luego también sepan buscar en los órganos macizos. En abdomen ustedes van a encontrar la sombra hepática, ¿sí? La sombra renal, bien, riñón. Acá no se ven tanto, pero se proyectarían en esta zona. Fíjense que se ve bien el riñón derecho y el riñón izquierdo. ¿Bien? Y el vaso, que bueno, acá tampoco se ve.
¿Bien? Eso es lo principal que tiene que ser la placa de abdomen. ¿Y se podría decir que esa placa está mal tomada por el hecho de que no está la sínfisis, o no? ¿Qué pasó? Perdón. Sí, o sea, no se ve la sínfisis pubiana en esa placa, ¿no? Eso no está No te mal. escucho, no te escucho bien, perdón. Ah, que no se ve la sínfisis del pubis en la placa. ¿Eso estaría mal? ¿Estaría Ah, mal tomada o no? no, esa es una muy buena pregunta, de hecho. Y gracias. Una pregunta que solemos hacer es diferenciar una directa renovesical de una directa de abdomen, ¿sí? Por eso siempre hago hincapié en que conozcan la técnica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la directa de abdomen, se saca, yo lo omití porque pensé que ya lo sabía, me disculpo. Se saca de las cruras diafragmáticas hacia abajo, ¿sí? O sea que si en el abdomen yo no veo la sínfisis, no pasa nada. Porque lo que me interesa son las estructuras que están por acá, ¿sí? No tanto los órganos intrapélvicos. Ahora, al revés, en el caso de la directa renovesical. En la directa renovesical, que hoy no entraba, va desde la sínfisis hacia arriba. Pero muy buena tu observación. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo la directa renovesical, quiero visualizar la totalidad del árbol urinario, incluyendo los uréteres y los riñones. ¿Bien? Sí, sí, gracias. Perfecto. No, esta está bien, esta placa de abdomen. Está recortada, por eso no se ven las cruras, pero está bien, ¿sí? Bien. Y acá les puse para que puedan visualizar cómo se ven un estudio abdominal completo. Ya no se hace tanto porque alguna dieta de abdomen está bien, pero sí está, de frente, pero sí está bueno que sepan diferenciar en el tórax, ¿eh? En el abdomen y en decúbito. ¿Por qué les parece que se pide también una placa de tórax? Para descartar neumoperitoneo. Excelente, muy buena respuesta. Como el tórax y el abdomen no están nivelmente relacionados, pero los separa el diafragma, ¿sí? Están en contacto con el diafragma interpuesto, hay patologías que ustedes vieron que pueden irradiarse del tórax al abdomen. Entonces yo lo tengo que poder descartar. Y después, como bien dijiste, descartar el neumoperitoneo. Muchas veces pasa que el aire, cuando se perfora una víscera, por ejemplo, migra hacia arriba y se interpone entre el hígado y el diafragma. ¿Bien? Entonces yo puedo ver un signo que es el signo de Popper. ¿Bien? No, el signo de la media luna tiene muchos nombres. ¿Sí? Después me puse otro, el signo de las alas de gaviota, ese no conocía. Acá fíjense que yo puedo ver bien el marco colónico, bien, se ve incluso bastante bien los riñones, y acá puedo ver la cámara gástrica. ¿Mm? Entonces ahí tendría que estar acá. ¿Bien? El decúbito es importante, fíjense que los niveles ya se borran, yo no veo niveles. ¿Bien? Y una cosa importante es diferenciar colon de asas delgadas, como pueden ser las cuartas de dos pliegues. Fíjense acá que podemos ver las austrias, y siempre las austrias son incompletas. ¿Bien? También en las asas puedo estudiar en diámetro normal. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿qué indicaciones pueden tener estos estudios? Y eso sí es importante. Cualquier causa de abdomen agudo, ustedes pueden pedir, y una buena forma de arrancar es con una directa de abdomen, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo. A ver, ustedes ya supongo que ustedes cursaron defensa también, entonces ya deben saber lo que es el abdomen agudo, la causa del dolor abdominal, ¿bien? Entonces, cualquier patología que curse con dolor abdominal, sea esta isquémica, infecciosa, perforativa, pueden estudiar un estudio de imagen. Lo ideal es siempre arrancar con una buena historia clínica, un buen examen físico. Lo que nos vamos a dedicar es hacer el examen complementario y visualizar bien estructuras anatómicas dentro que ustedes ya descartaron con la semiología. Pero las causas generalmente son comunes. Una causa sumamente común de litiasis, una causa sumamente común de abdomen agudo es la litiasis vesicular, ¿sí? Que usa ese típico dolor cólico, como me preguntó la compañera, y ahí cómo lo estudio. Y generalmente con una eco, ¿sí? Muchas veces en las partes blandas, con el estándar eco. Ahora, el abdomen, la placa de abdomen también tiene mucha utilidad, ¿bien? Cuando hay, por ejemplo, una perforación de una úlcera, ¿sí? Que después produce lo que es la peritonitis química, yo ahí produce un neumoperitoneo, y una forma de estudiarlo con la placa de abdomen. No voy a ver la úlcera, voy a ver el neumoperitoneo, ¿sí? O el sangrado. Un ilio, por ejemplo, causa muy común de abdomen agudo, también lo puedo visualizar, ¿sí? Que ahí tengo una causa de abdomen agudo mecánico. Son ejemplos, hay miles.
Pero generalmente cuando hablamos de causa de abdomen agudo, se pueden nombrar con los dedos de la mano las más frecuentes, ¿sí? Igual acá O vamos a... sea, ay, disculpa, Joaquín. No, por favor. Te quería decir, entonces, según la clínica del paciente, porque mi duda era qué estudios hacías primero por lo general, si ecografía o radiografía, que era preferible. Eso depende de la clínica del paciente, de los síntomas, de los signos. Usamos un estudio u otro, puede ser. Exactamente. No, muchas gracias. En realidad me gusta que pregunten así, no se hace tan monótono, tan unidireccional. No, sí está perfecto. Es que justamente como estábamos hablando al principio, y tu pregunta está sumamente bien. Entonces, yo tengo, no son tantos estudios, hay muchos estudios, RX, tomo, rezo, eco, cualquier cantidad, y ustedes no le van a decir, el flaco se está muriendo, no le va a decir, ah, bueno, te voy a hacer todo estos estudios, y si sobreviví, después te atiendo. No, pará. Los estudios dan mucha información, pero como ya te digo, son complementarios. Es como en cuello también son sumamente muy complejas el estudio de cuello. Cuando hablamos de abdomen, el abdomen vos te lo dividimos en 1, 2 y 3, porque vos tenés primero los órganos, lo que es la cavidad abdominal mayor, la cavidad abdominal menor, lo que es peritoneal, retroperitoneal. El retroperitoneal vos tenés riñón, aorta y todos esos elementos. O sea, ahí, bueno, en cavidad abdominal mayor, ¿qué tenés? Los órganos macizos, como el hígado y el vaso. Y después tenés las vísceras huecas, ¿bien? Cuando hablamos de la metodología de estudio y vos ves que el paciente tiene un dolor, generalmente el dolor visceral se lo describe como sordo, difuso y mal localizado, y en ocasiones se siente a distancia del órgano, ¿bien? Entonces ahí, capaz que una placa está bueno porque es más generalizado. Ahora, en la eco, vos tenés un protocolo, por ejemplo, que inicia con el estudio directamente en el abdomen superior y descarta patología renal. Si vos sospechás patología renal, que los síntomas es muy evidente, por eso es muy importante la clínica. Vos como ves un abdomen agudo por causa urinaria, por ejemplo, decimos una urolitiasis. Bueno, paciente tiene disuria, poliaquiuria y hematuria, ¿no? Y querés descartar que tenga, no sé, pensemos, caso que ya debería ser avanzado, ¿no? Pero una hidronefrosis. Bueno, ahí te vas a ir directo a la eco, porque ya te digo, la placa no te va a decir nada. Ahora, la urolitiasis, por ejemplo, ¿se puede estudiar por placa? Poder se puede, para ver la localización en el labio urinaria, en la totalidad del labio urinario, pero solamente si es cálcico. ¿Entendés? O sea, es más o menos pensar en la clínica. Según la Claro, anatómica, si yo pienso en riñón, capaz que me decanto más por una eco, y después busco el cálculo con otro estudio. no, también tendrías que evaluar el costo-beneficio. Capaz que una eco es preferible porque es barato, no emitís radiación al paciente, que usar una placa en esos casos, que sería una litiasis a nivel renal o de la vesícula, por ejemplo. Total, muy bien. No, es que lo que buscamos también es eso, ¿no? Como uno razona. Vos siempre en el final, si yo te puedo justificar con la bibliografía, está perfecto, ¿me entendés? Se nota que vos estudiaste y que sabés. Entonces, si vos te podés defender así, en un final está perfecto. Y si decís bien, ¿y por qué? Es lo que uno busca. Siempre, lejos. Muchas estructuras huecas también se salvan con ecos, ¿bien? Ahora, generalmente cuando estudiamos las ASA, bueno, el caso de ecografía te va a decir la eco. Ahora, que se dedique hace años, capaz que pide una placa de abdomen. Todo depende de vos cómo te oriente el perfil. Generalmente siempre arranca ahí. Ya te digo, el protocolo de ecografía incluye toda la parte de riñón, incluye la parte, también puede usarse para visualizar la aorta y descartar que tengan un aneurisma aorta abdominal, en primera instancia, claro. Después va la vesícula y después la vejiga. Bien. Ahora, no te serviría obviamente para la vía intrahepática, pero bueno. Ahí va, gracias. No, por favor. Y esta es la que les agregué por último, es una otra proyección que es la que se llama de cúbito lateral con rayo horizontal, ¿sí? Que básicamente lo que se hace el paciente es colocar de costado, ¿sí? O sea, el decúbito lateral, generalmente izquierdo, ¿para qué? Para que el aire ascienda y se interponga entonces acá, entre lo que es el hígado y el aire al superponerse con el fondo, yo puedo descartar neumoperitoneo, ¿bien? Es el decúbito lateral con rayo horizontal.
Por último, vamos ya terminando con abdomen. Tenemos la SGD, que es la seriada esófago gastroduodenal, ¿sí? Acá está, acá me quedó mal, bueno, no importa. La seriada esófago gastroduodenal, que básicamente, ¿qué es? Como ya les digo, un estudio seriado. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace, al estar lo que ya les dimos, está en el seriógrafo, ¿sí? Toma imágenes en tiempo real, ¿bien? Entonces no es que solo toma una placa en un solo tiempo, no, es en varias instancias, ¿sí? Son unas, digamos así, son como una serie de placas, ¿sí? Es lo que se hacía antes de la endoscopía para visualizar todo lo que es el tránsito intestinal en lo que es sobre todo el intestino anterior, ¿bien? Cuando ustedes estudian el abdomen, sobre todo el tubo digestivo, van a ver que lo pueden dividir en intestino anterior, medio y posterior, embriológicamente, ¿sí? Nosotros cuando estudiamos tenemos la SGD para estudiar el estómago hasta el duodeno proximal, y generalmente hasta, no siempre llegamos hasta el duodenal, y llegamos generalmente a la ampolla de váter, ¿bien? Entonces, lo que se le hacía en una instancia cuando hablamos de la técnica, básicamente al paciente se le da la papilla varitada, se la traga todita, es muy fea, ya digo, muy fea, no se haga uno de estos si pueden evitarlo. Luego justamente se le da la combinación que es el gastropack, y se lo bate bien, como la leche, para que genere burbujita. Entonces ya genera una interfaz, ya genera aire, genera líquido. Entonces puedes, por un lado, pacificar todo el tracto digestivo, ¿bien? Entonces, el aire, por ejemplo, va arriba y el líquido va, ¿sí? Esto en el paciente de pie, ¿sí? Lo que tiene en común este estudio es que lo que hace en realidad las distintas imágenes en tiempo real van siguiendo, lo que van haciendo es seguir el tránsito, el peristaltismo y seguir el contraste. O sea que lo que van a hacer es primero de pie, luego se lo pone de costado, de atrás, de adelante, se va batiendo para ir moviendo el contraste y marcando distintas estructuras. Como visualizar la cámara gástrica, el estómago sumamente dilatado. Sí es importante que ustedes sepan la anatomía, como ya digo, la técnica por un lado, la anatomía por el otro. O sea, ustedes saben que tienen esófago, esfínter, bueno, el cardias, la incisura angularis, el fundus, el cuerpo, el antro que está bastante dilatado y el píloro. De hecho, todo el cuerpo, el antro tiene que estar por acá y el píloro está por acá. Fíjense el esfínter del píloro, ¿bien? Y cómo justamente se interpone en el pasaje normal de contraste, ¿bien? Recuerden que un estudio sería, o sea, en tiempo real, esta no es solo una única imagen. ¿Sí? Entonces se va moviendo el paciente y tomando distintas estructuras. De hecho, se tomaban, por ejemplo, distintos pares de distintos puntos para decir, bueno, acá es punto A, punto B, y después van viendo las distintas localizaciones del contraste, ¿sí? Esto ya les digo, es un estudio que se usaba antes para visualizar por dentro del tránsito intestinal y descartar patologías que estuviesen sucediendo dentro del tubo digestivo, ¿sí? Una indicación que ya no tenía mucho sentido, por ejemplo, es una úlcera gástrica, ¿bien? Que sucede generalmente a nivel del antro o el píloro, por ejemplo, por el Helicobacter pylori, ¿bien? Hoy en día el diagnóstico se hace por endoscopía y ya tenés el diagnóstico hecho. De hecho, es diagnóstico y terapéutica, ¿sí? Pero bueno, la SGE sí, por ejemplo, se usa cuando hablamos de indicaciones, hoy en día el SERAM, por ejemplo, reivindica el uso en ciertas patologías del niño, del paciente pediátrico, ¿no? Más que nada para estudiar el peristaltismo y tener alguna alteración. Sí, por ejemplo, serviría en algunos trastornos de la calasia, ¿sí? Cuando suceden denervaciones, por ejemplo, por esclerodermia, ¿bien? O sea, cuando hay una obstrucción del pasaje del estómago, del esófago, ¿sí? O del estómago, y descartar la causa de esa acalasia. Bien. Por último, van a ver, acá ven perfectamente la anatomía del estómago, fíjense lo que yo les decía, los sacuden y ven cómo el contraste va hacia arriba, y de ahí hacia abajo. Y fíjense cómo ven los distintos patrones de los pliegues del estómago. Entonces yo así, en teoría, podría descartar una patología de la pared del estómago. Ahora, la úlcera tendría que ser muy grande. Fíjense los patrones cerebriformes y reticulares. ¿Bien? Eso sería básicamente lo que tienen que saber. Obviamente no tiene una contraindicación, sospecha en alguna parte. Si hablamos de contraindicaciones, primero la alergia, al yodo. Bueno, acá no usamos yodo, usamos bario. Así no tiene mucho sentido, pero la que siempre decimos. Y si no, justamente sospechar una patología o alguna perforación, no lo van a hacer tampoco. Acá les puse para que vean una imagen en tiempo real. Esto sería como uno busca lograr con una SGD, ¿no?
visualizar el flujo de contraste a través del tubo digestivo. Fíjense cómo llega acá, a la ampolla duodenal. Seguimos con la tomo, ¿sí? Estudio clásico. Ya prácticamente, ya les digo, la mayoría de las patologías cuando sospechamos un abdomen agudo, hoy están acá con una eco, perfecto, o con una placa. Te fuiste por la tomo y con la tomo ya es el diagnóstico, prácticamente. Tomo o a lo sumo una rezo, ¿sí? Sepan bien eso, los principios de las densidades, la terminología, los contrastes, sobre todo los tipos, acá sí cobran relevancia. Recuerden la diferencia entre el contraste que usamos tomo en tórax y usamos en abdomen. En abdomen, por lo general, somos varios. Hay otros, sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo nos clasifican? Positivos, neutros y negativos. Por eso que hacer esta distinción. ¿Cuáles son los positivos? Bario, yodo, bueno, gadolinio para rezo, así que no cuento. Y neutros, como el agua y la metilcelulosa. Y los negativos, como el área y el dióxido de carbono. ¿Bien? Sepan bien entonces los contrastes, las densidades, ¿sí? Y la anatomía. Obviamente los cortes, tiene el sistema un corte axial, un corte coronal. Ya en la clase ustedes van a ver que ven la enteroclisis. La enteroclisis hoy en día se hace lo que llaman enteroclisis por TC, que básicamente es un corte coronal, le hacen la TC y ahí pueden visualizar todas las intestinales opacificadas, ¿bien? Lo que se le pide generalmente es la tomografía con doble contraste y así descartan patología vascular y patología intravisceral, ¿bien? Fíjense acá pueden visualizar que las asas delgadas, pueden ver el colon. Incluso todo lo que decíamos antes, el reborde óseo, ¿bien? Como a través del diafragma marca límites de tórax y abdomen, ¿bien? Estómago y todas las estructuras que requieren el tubo digestivo. Y ven que tienen contraste también doble, porque fíjense cómo se resaltan estructuras vasculares, ¿sí? Bueno, esto en el coronal y esto en el axial. Fíjense acá también, contraste. Arteria, riñón, hígado, estómago, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de una TC? Y acá pueden ver el órgano sólido, por supuesto que sí. Hígado, riñón, vaso, ¿bien? La detección de masas o lesiones, ¿sí? Y el diagnóstico de ciertas patologías vasculares, justamente por uso de contraste, ¿bien? Y esas son las principales que tenemos. Ahora, ¿qué ventajas? Lógico, la resolución, lo que decíamos antes, la destrucción anatómica de detalle, las imágenes rápidas y el método de elección, también en emergencia. Por supuesto, esta importantísima, chicos. Si un paciente tiene un abdomen agudo y no le encontrás la zona del intestino que está infartada, por ejemplo, una isquemia mesentérica, por ejemplo, produce un dolor, generalmente es más crónica que aguda, pero en el caso de un agudo, y se está infartando una porción de intestino y no encuentra la lesión, una placa no va a servir, lo tiene que meter en la tomografía y buscar en la zona de lesión, rápido, ya, pero ya, ¿sí? Ahora, ¿tiene sentido hacer tomo y rezo? En una emergencia no. Para estudiar ciertas patologías más complejas, por ejemplo, colitis ulcerosa o Crohn, que evalúa las estructuras dentro del intestino, sí, obvio. Pero en la TC, ya les digo, placa, tomo, la quirófano. O tratamiento médico de urgencia, ¿sí? Porque son urgencias. Rescato obviamente las unidades de Hanfield, acá es mucho más específica, vean, el aire, la grasa, el agua, el CO20, y ya cambia, son sustancia blanca, gris, el tejido blando, 40, y la sangre. Y bien, entonces ya después la resonancia, de acuerdo con los principios principales, bien. ¿Recuerdan las diferencias principales? Ya las vimos y ustedes las saben. El que utiliza radiación ionizante, se puede usar en jóvenes en seguimiento. Recuerden siempre el contraste basado en el gadolinio, bien. Y me sirve también el insuficiencia. De hecho, por ejemplo, muchas veces hace la resonancia en embarazadas también. Sepan bien las secuencias principales, sí o sí, T1, T2, bien. A lo sumo FATSAT y STIR, si ya saben perfectos, si no, está bien. Y obviamente FLAIR, si en sistema nervioso yo no necesito que se tome mucho ACV en injuria, pero porque es más de nuestra área que de otras. Yo creo que no hay una unidad de ACV, ¿no?
No, se dio ahora en defensa. No, yo por las dudas, porque yo injuria y defensa las cursé hace tiempo, entonces no. Yo sabía que estaba la parte de abdomen, hígado y riñón, y de cerebro que uno sabía mucho. En una época había, después se sacó, que era con la unidad del paciente con lepra, pero también se sacó la parte de nerviosa en defensa. Pero sí lo ven en semio y en diagnóstico. Pero bueno, ahí es donde tiene mucho más sentido hacer un FLEP. Entonces, ¿qué secuencias tenemos? Fíjense el T1, donde ve la grasa blanca hiperintensa. Fíjense bien el T2, donde ven la vesícula biliar, fíjense en los líquidos, fíjense bien blanco hiperintenso que yo les decía, el hígado no tanto, pero sigue habiendo peritoneo. Entonces le hacemos la sustracción grasa, y fíjense cómo se ve perfecto. Sigo viendo el líquido cefalorraquídeo porque está ponderada en T2, pero no veo, no se interpone tanto la grasa peritoneal, ¿sí? Ah, sí, y por último el colon por enema. ¿Bien? ¿Entendió? Mi idea principal era que pudiesen diferenciar entre placa, saber cuándo pedir una, saber diferenciar. Primero, placa. ¿Por qué eco no? Porque eco es más específico para lo que es vía biliar y riñón, que son sus principales indicaciones, incluso también para páncreas, ¿bien? Porque se ven que en un contexto de urgencia, placa, tomo, rezo, SGD en un abdomen 1, y cómo estimamos la integridad del tubo digestivo, ¿bien? Sepan bien cómo estudiamos por delante y por detrás, ¿bien? Por un lado, con los constantes orales, y después por detrás, constantes, mal dicho, intranales. Entonces ahí es donde entra en juego el colon por enema. Cuando nosotros teníamos la placa, era usar o placa de abdomen, SGD, creativo, y por debajo el colon por enema, y lo que pasa en asa de caja. ¿Fuiste? Estaba la enteroclisis después. Ahora tenemos la enteroclisis por TC, de resonancia. Ahora, el colon, por ejemplo, chao. Hoy en día se usa más en la endoscopía o la colonoscopía que el colon por enema, y si no la colonoscopia virtual. Pero sirve mucho, es muy útil. Y en principio es siempre lo mismo. ¿Qué significa enema? Recuerden que utiliza siempre doble contraste, ¿sí? Aire por un lado, también porque hay una insuflación del colon y después tira el contraste, ¿sí? Lo que hace también es pacificar las paredes del colon, después tengo que decir las tareas de seguridad, puedo ver el marco colónico, su totalidad, o sea, si me traen un colon por enema no lo confunda con un átomo, ¿sí? Hay signos radiológicos, como el signo de la manzana mordida, ¿sí? Recuerden que el contraste puede ser positivo o negativo, ¿bien? Sepan las indicaciones y las contraindicaciones de un colon por enema. De hecho, todavía sigue estando en las guías de cáncer de colon el uso del screening, digamos, el uso de colon por enema como método de screening para detección de cáncer de colon, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los cánceres más comunes, y bueno, a veces es más fácil hacer esto que hacer una colonoscopia virtual, ¿sí? De hecho, sigue estando en la guía todavía, por alguna razón. Y eso para descartar primero en primera instancia estas lesiones que se llaman pólipos. Acá les puse, por ejemplo, una RX y un pólipo, ¿sí? Y bueno, gracias por su atención. ¿Qué hora es? Ah, perfecto. Pensé que me iba a llevar más tiempo. Bueno, Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Profe. espero que les haya servido. Nico, perdón, Sí. ¿cómo estás? Perdón que te moleste. Tengo una consulta. Sí, Politraumatismo nos pueden tomar en injuria, digamos. Siempre pensar primero RX y después un átomo. sí, esa es una... Está perfecto, sí, nada, es normal. Duda, porque justamente el tema de traumatismo es que hay una unidad que es muy multifacética, para mi gusto, Claro, por eso. porque te pueden llevar por cualquier lado. Capaz que ahí arrancás hablando de la unidad y después ahí depende, más que nada, y eso está muy bueno que lo preguntes, es la región anatómica. Siempre pensás en la región. Porque, por Bien. ejemplo, acá no tanto una eco, porque se usa más en abdomen, pero sí, por ejemplo, tenés la eco fast, y eso para descartar el líquido libre. Como siempre estamos hablando de un contexto de una urgencia, vos tenés que pensar siempre en la región anatómica, entonces a partir de ahí pensás en los protocolos que se usan en cada uno. ¿Cuál es lo bueno? Que la tomo, vos podés hacer un barrido completo y evaluar cráneo, tórax y abdomen, por ejemplo, ¿sí? Entonces vos ya sabés que va a tener la placa por un lado, el ecofast por el otro, y la tomografía, y como principal estudio está bien eso. ¿Bien? Y
Bien. Yo no sé si tu Bien. pregunta va más a qué tipo de traumatismos, porque por ejemplo, a lo sumo en sistema nervioso central, en cerebro, es saber, bueno, cuáles son los traumas principales, bueno, traumatismo encefalocraneal, los hematomas, y ver, Sí, recuerden siempre si es subdural o epidural, el signo de la banana o el signo del limón, y con eso está perfecto, y descarta que no tenga un infarto con las distintas secuelas, después las secuelas neurológicas sí usas la resonancia, pero si no, claro. tomo derecho. En tórax, ni lo dudé, placa tomo y directo a quirófano, y a veces ni placa primero, después tomo, y ahí estudiamos Bien. distintas lesiones que pueden generarse, pero Y que, es, vos, por ejemplo, sí, tenés un trauma cortopunzante, va a descartar que no sí, tenga, que no tenga neumotórax, que no tenga un hemotórax, que no tenga alguna lesión de destrucción del parénquima, y chao, evaluas vía aérea, mediastino, aorta, corazón, y listo. Y en el pasa listo. exactamente lo mismo. Bien, Y con que diga eso buenísimo, está perfecto. Y sí, OMA es aparte, digamos. buenísimo. Bueno, mil gracias. No, por favor. Chao, nos vemos. Gracias. No hay nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, muchos éxitos en los exámenes. Joaquín, perdón, te Sí. consulto. Vi que algunos relatos preguntan cómo se vería la diarrea en radiografía. Ah, bueno, esa pregunta ya también me la han hecho. Mira, yo he buscado estudios o, bueno, artículos. No existe un patrón como tal. Nosotros cuando buscamos es buscar los signos radiográficos propiamente dichos, ¿sí? Vos para estudiar el abdomen es con los estudios que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Después, el tema es siempre, obviamente, la causa subyacente de esa diarrea. La principal causa de diarrea, por lo general, ¿cuáles son? Gastroenteritis, cuando hablamos de infantiles, por supuesto, y en adultos en algunos casos también, o intoxicación alimentaria. ¿Mm? Entonces ahí, hacer métodos de diagnóstico, mucho sentido no tiene. Yo entiendo que en realidad usted lo que viene a hacerlo es correlacionar la parte de la unidad problema con estudio por imágenes. Ya te digo, tendría más sentido descartar que no tenga una infección bacteriana o porque, o si esa diarrea persiste, pensar, bueno, puedo hacer un atomo, puedo hacer una reso, y por ejemplo descartar que no tenga, no sé, una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Sí, por ejemplo, puede pasar que si tiene un hiperperistaltismo, bueno, puedo encontrar, por ejemplo, asas dilatadas, líquido interasas, o engrosamiento de la pared, pero ya te digo, no hay un signo de la diarrea. Eso quédate tranquila. Dale, muchas gracias. No, por favor. Bueno, buenísimo, entonces. ¿Alguno más? Si no, damos por sentado. Bueno,